Si tienen sus Biblias, hermanos, vamos a abrirlas a 1 Corintios capítulo 16, los versículos 13 y 14, donde el apóstol Pablo comienza la conclusión de la carta, su primera carta a los Corintios, con 5 imperativos que constituyen 5 principios que vamos a denominar como 5 principios para una vida cristiana victoriosa. Todos queremos ser victoriosos en nuestro andar con el Señor. Alguien dijo, la vida cristiana no es difícil, es imposible de vivir. Y por supuesto esto es muy cierto si el vivir como cristiano depende de uno mismo. Tristemente muchos cristianos, así como sucedía, y a veces nos sucede a nosotros también, como estos corintios experimentaban, vivían vidas ignorantes de ciertas realidades fundamentales de lo que significa ser cristiano, y sus vidas demostraron características de un cristianismo débil y en un sentido derrotado. Pablo escribe estas palabras que servirán como base de nuestra meditación hoy, en los versículos 13 y 14 del capítulo 16. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Como contexto, es importante recordar el contexto de esta epístola. La iglesia en Corinto fue la iglesia más problemática en todo el Nuevo Testamento. Esta es la iglesia que fue llamada y fue exhortada a corregir ciertas cosas más que ninguna otra iglesia que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Entre las 2 cartas a Corintios, o a los Corintios, el apóstol Pablo dedicó 29 capítulos para llamarles la atención en todo tipo de y variedad de ofensa y pecado. Realmente otro libro del Nuevo Testamento, con la excepción tal vez de Mateo, ha recibido tanta atención como este libro o estas epístolas de Corinto o a los Corintios. Y por supuesto esta iglesia es representativa de muchas iglesias y representativa de muchos creyentes, y Pablo dedica estas epístolas para corregirles. Y eso es parte de la intención y parte de el ministerio de alguien que enseña la palabra, es corregir. Y por supuesto Pablo lo hace como debe hacerse, en un tono no de hostilidad, no de enojo, sino en un tono de amor por ellos. A pesar de su rebeldía, a pesar de su dificultad como creyentes. El capítulo 4, versículo 14, tal vez resume la intención o el tono en que el apóstol se dirige a estos hermanos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Noten cómo él se dirige a estos hermanos. Esta es la actitud correcta en la corrección de otros cristianos, de otros hermanos en Cristo, porque esta es la manera que Dios nos corrige a nosotros, como sus hijos. No en un tono ni con una actitud hostil, sino al contrario, nos corrige por el amor que Él nos tiene. ¿Recuerdan las palabras del autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 5? Además, ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, y ahí estamos nosotros, al que ama, ¿qué? Disciplina, la palabra es paidea, corrige, instruye, y a veces tiene que usar medios un poquito más fuertes, y dice ahí, y azota a todo aquel que recibe por hijo. A veces la vara de la disciplina de Dios es dolorosa, y Él la utiliza, pero esta corrección siempre es para nuestro bien, como nos recuerda el versículo 10. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Esto es precioso. Todo lo que nos sucede, todo lo que Dios envía o
directamente o permite en nuestra vida, por medio de la adversidad y la disciplina, es para nuestro bien. Ahora, un cristiano que ama, corrige a otro cristiano en amor, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Pablo dirigiéndose a los Gálatas, les dice en el capítulo 6, en el versículo 1 creo que es, en la forma en que nosotros debemos dirigirnos a las personas que necesitan corrección. El capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿se acuerdan? Vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No es cuestión de ir a un hermano y darle con todo, porque podemos hacerlo. Si le vamos a exhortar, si lo vamos a confrontar, lo tenemos que hacer, dice Pablo, con una actitud de mansedumbre y amor, porque al fin y al cabo, en la próxima ocasión yo soy el que estoy del otro lado de la moneda. Yo soy el que necesito esa exhortación, porque yo estoy en pecado. Y Pablo justamente hace esto con estos hermanos y ejemplifica la forma de confrontarles, tratándoles como amados, aunque su vida era una de desobediencia. Y sin embargo, él les dice que son mis amados. Noten que oficialmente la primera carta de Pablo a estos hermanos, a los Corintios, termina en el capítulo 15, versículo 58. El último versículo del capítulo 15 dice, por tanto, noten cómo él se dirige a ellos, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por 15 capítulos él ha estado confrontándolos, haciéndoles notar sus insuficiencias, sus pecados, sus ofensas. Y él termina con esta exhortación a mis queridos, mis amados hermanos. Ahora el capítulo 16 es como un postdata, lo que ponemos al final de una carta. ¿Se acuerdan cuando nos acordamos de cositas que todavía tenemos en mente que no hemos mencionado en una carta? Y esto es lo que hace Pablo en el capítulo 16, algunas recomendaciones, saludos y despedida final. Y lo que sobresale en este capítulo son estos 5 imperativos o mandamientos que acabamos de leer en los versículos 13 y 14. No son opciones, son mandamientos. Y como dije, constituyen principios que nosotros debemos adoptar para experimentar victoria en nuestra vida. Estas exhortaciones son la otra cara de la moneda o lo opuesto a las correcciones que Pablo ha estado enfatizando en los primeros 15 capítulos. Vamos a examinar entonces estos principios y recibir instrucción para nuestra propia vida. El primero de ellos, capítulo 16, versículo 13, dice, estad alerta. Estad alerta. La palabra estad alerta es la traducción de un verbo en griego que es gregoreo. Y por supuesto, quiere decir estar despierto, estar alerta. Si su nombre es Gregorio, no sé si tenemos algún Gregorio aquí, pero eso es lo que quiere decir. Una persona alerta, una persona despierta. O por lo menos si usted lleva ese nombre es lo que sus padres querían que usted fuera. Pero eso es lo que significa. Es una referencia a estar vigilante. Es la idea de un centinela, siempre dispuesto y observando, alerta, haciendo un esfuerzo por mantenerse enfocado, por mantenerse alerta. Puede usarse en referencia a estar despierto físicamente o vivo, en contraste a estar dormido o muerto. ¿Tiene esa idea? También se usa para describir a estar espiritualmente vivo o sobrio. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5, encontramos esta palabra con ambos sentidos. En el versículo 6 dice, por tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás, sino estemos alertas. Ahí está. Y seamos sobrios. Este es el sentido figurativo de la palabra. Estar vigilante, estar despierto.
En el versículo 10 del mismo capítulo dice, hablando de Cristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Este es el sentido literal. Está hablando de muerte ahí. Estar vivo o estar muerto. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa 22 veces en referencia a cristianos vigilantes o cristianos que deben estar vigilantes, no dormidos o indiferentes a las cosas espirituales. Y este es un tema prevalente en todas las epístolas del Nuevo Testamento, lo cual me indica y nos ayuda a entender que es muy importante que nosotros como creyentes seamos creyentes despiertos, alertas, porque somos muy dados a dormirnos o dormitar en nuestro caminar y andar espiritual. Y por eso es tan importante prestar atención a este imperativo. Los corintios demostraban estar en esta condición. Estaban en un estado de estupor espiritual muchas veces. Por supuesto, esto es triste. Los corintios no eran creyentes que estaban alertas al Señor o alerta al Señor. No estaban alerta a las necesidades de otros. ¿Se acuerdan que eran peleadores? No estaban alerta a lo que Dios requería de ellos en su palabra. Eran ignorantes, insensibles a la guerra espiritual. Y había en medio de ellos todo tipo de pecado. No tenemos tiempo de enumerarlos. Pero eran espiritualmente torpes, confundidos en cuanto a doctrina, faltos de amor por otros. He aquí el capítulo 13 de esta epístola tiene que ver con el amor y algo que ellos no tenían el uno por el otro. Corinto realmente era una iglesia complicada y repleta de problemas. Cada capítulo de esta epístola lidia con un problema o un pecado particular. Este grupo de creyentes realmente no era una recomendación para el Evangelio. Francamente es el tipo de iglesia que uno no quiere recomendar. A veces la gente me pregunta cuando viajo, bueno, Pastor Henry, ¿a qué iglesia me recomendaría? Estoy buscando iglesia, ¿qué es lo que usted piensa? Bueno, Corinto no sería una de estas iglesias que uno recomendaría, ¿no es cierto? Porque estaba llena de pecado y sin embargo eran hermanos en Cristo, amados en el Señor. Ahora, ¿a qué debemos estar alerta? El Nuevo Testamento nos indica ciertas cosas a las cuales debemos estar alerta, ciertos peligros, ciertas situaciones que como creyentes debemos tener en mente y estar alerta al respecto. La primera de ellas que quiero enfatizar es que debemos estar alerta al enemigo de nuestra alma, Satanás. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente al acecho, buscando a quien devorar. Satanás continuamente está al acecho y tiene muchas artimañas a su disposición. Y noten que Pedro nos dice que el diablo anda, o sea, continuamente anda, no que se toma vacaciones, no se toma su descanso, anda continuamente buscando a quien destruir, buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? ¿A quién va a destruir? A un creyente que no esté, ¿cómo? Alerta, que no esté vigilante. Anda buscando por esos dormilones en el área espiritual. No podemos darnos el lujo de ser ignorantes de esta realidad. Me gusta ver a veces el canal que se llama Discovery Channel o el canal del Reino Animal. Y ustedes notaron, sin duda han visto situaciones similares a esta, que muestran cómo un león o uno de estos animales anda buscando detrás de una manada de ciervos, digamos, justamente aquel que está un poquito distraído y se separa de la manada y no se da cuenta de lo que está pasando, no está alerta, y de repente ese animalito se convierte en su almuerzo. Eso es justamente la idea que el apóstol Pedro nos da. Estad alerta porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando justamente a quien
devorar. En Efesios, Pablo nos recuerda a nosotros los creyentes, en el capítulo 6, versículo 11, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las ¿qué? Acechanzas. Otra traducción es las asidias del diablo. Versículo 12, porque nuestra lucha, dice Pablo, no es contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. No vemos a nuestro enemigo, pero anda como león rugiente, y no solamente él, sino que tiene un ejército de seres espirituales de maldad que tratan de destruirnos. Por tanto, dice Pablo, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Satanás utiliza todo tipo de artimaña para hacernos caer, derrotarnos. Básicamente nos ataca en tres áreas que el apóstol Juan, el capítulo 2 de Primera de Juan nos describe, hablando del mundo y los deseos que existen en el mundo, dice el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, en el contexto en que vivimos, este sistema diabólico en el cual estamos, el mundo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, o los deseos de la carne, la pasión de los ojos, o los deseos de los ojos, y la vanidad de la vida, o la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vivimos en este mundo que es el territorio enemigo controlado por Satanás, nos dice Primera de Juan, el mismo autor, en el capítulo 5, versículo 19. El mundo está bajo el control del maligno. Entonces, debemos estar alerta en cuanto a este enemigo, Satanás, quien utiliza cualquier medio para hacernos trastabillar y si no, tratar de destruirnos. Entonces, ese es el primer territorio, el primer peligro por el cual debemos estar alerta. En segundo lugar, debemos estar alerta en cuanto a la tentación. Tentación. El Señor Jesús dijo en Mateo, y lo repite en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El contexto es la oración de Jesús allá en Getsemaní. Ustedes recuerdan que lleva a sus discípulos y les pide a estos tres que por favor, mientras Él va a orar, que le acompañen a Él. Quedaos aquí, les dice, y velad conmigo en oración. Después de una hora el Señor regresa y los encuentra, ¿qué? Dormidos. La imagen es totalmente opuesta a estar alerta. Y el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, andar en este mundo no es como si estuviéramos caminando en el parque sin cuidado, sin ninguna preocupación. En este mundo estamos expuestos a todo tipo de tentación. Y nuestra carne es débil. El pecado aún está en este cuerpo. Y aunque no nos puede controlar como antes de ser cristianos lo hacía, aún trata. Ustedes recuerdan en Romanos 6:11, Pablo nos exhorta a los creyentes, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Este es un hecho, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él. En los versículos 3 y 5 del capítulo 6 de Romanos, Dios nos ha colocado en su Hijo, estamos en Cristo Jesús, y el pecado, dice el versículo 14, no se enseñoreará de vosotros, es cierto, pero aún está en nuestro cuerpo, y por ello continuamente trata de trastabillarnos. En el versículo 12 de este mismo capítulo, Pablo entonces dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis sus deseos. El versículo 13, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La lucha contra el pecado está ahí, es continua y continuará hasta el día que pasemos a la presencia del Señor. Por eso debemos estar alerta
ante la tentación o el peligro de ser tentados. Y noten que debemos estar alerta en oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo afirma esta realidad en Efesios 6:18, cuando dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos perseverar en oración. Esto demanda disciplina. La vida de oración tal vez es el área del creyente más difícil en la cual debemos perseverar. Es la más difícil de todas. Demanda esfuerzo, demanda disciplina, demanda apartar un tiempo, demanda apartar un lugar, así como el Señor lo hizo. Quedaos aquí mientras yo oro. El Señor a menudo se retiraba a orar. Y no podemos pensar que vamos a estar alerta y tener victoria sobre la tentación si nuestra vida de oración es totalmente secundaria. No puede ser así. Es que estoy tan ocupado, Henry, tú no conoces mi horario. Yo estoy ocupado, todos estamos ocupados. El Señor era la persona más ocupada. Y sin embargo, es imperativo que dediquemos tiempo a la oración para no caer en tentación. Y Pablo así nos dice, velamos en oración a favor de nuestra vida, a favor de nuestro crecimiento, pedimos protección personal a Dios por nosotros y pedimos también a favor de otros creyentes. Pablo dice, en perseverancia y súplica por todos los santos. Oramos por otros, en nuestra congregación, en otros contextos, porque estamos en una lucha intensa. Y cuando un creyente cae, y particularmente si ese creyente tiene cierto perfil dentro de la iglesia, muchos son afectados por esa caída. Por eso debemos orar, perseverar en oración, pedir que el Señor proteja, que Él guarde. ¿Qué ánimo nos trae? ¿No es cierto? A mí personalmente me trae mucho ánimo cuando hermanos me dicen, Henry, estoy orando por ti, o recibo una carta de algún país y simplemente me recuerdan, estoy orando por ti, por el ministerio, estoy orando por tu iglesia. Eso trae mucho ánimo porque uno no sabe cuántas veces esas oraciones de hermanos en Cristo han liberado a uno de una prueba que ni siquiera uno conoce, o a un peligro que uno ni siquiera es sensible al tal. La tercera razón que el Nuevo Testamento nos dice que debemos estar alerta es esta. Debemos estar alerta contra la apatía o la indiferencia. Este sí que es difícil también. Qué fácil somos o qué fácilmente nos deslizamos en la insensibilidad espiritual, la apatía espiritual, la negligencia espiritual. ¿Les recuerdan cuando estudiamos Apocalipsis hace unas semanas atrás, que una de las iglesias, Sardis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 2 y 3, Juan, o mejor dicho, el Señor, se dirige a esta iglesia y dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo que está diciendo acá el Señor es que Él vendrá y traerá disciplina sobre una iglesia o un creyente apático, un creyente indiferente a las cosas espirituales. El descuido del cuidado o el cultivo de nuestra alma por medio de la oración y la meditación de su palabra, tiempo a solas con el Señor, es imperativo que lo conservemos. Lentamente, si no lo hacemos, nos volvemos insensibles, lerdos para entender lo que Dios desea de nosotros, y entraremos en un estado de sueño espiritual. Y por supuesto, cuando esto sucede, y somos insensibles a las cosas de Dios, el Señor tiene que usar otros métodos para llamar nuestra atención. Y uno de ellos es el azote. Y acá el Señor promete que Él va a venir
sobre una iglesia apática. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esto tiene aplicación a un creyente también. Debemos estar alerta entonces en cuanto a esto. Cuidado de ser apáticos o indiferentes. Otra razón por la cual debemos estar alerta es en cuanto a falsos maestros o falsa doctrina. Pablo escribe a Timoteo y le dice en 2 Timoteo 4:3 que vendrá la hora cuando la iglesia o los creyentes no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en estas cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Cuidado de permitir que lo falso tenga influencia sobre nosotros. Finalmente, estar alerta por el retorno del Señor Jesús. Otra área por la cual debemos estar alerta. Mateo 24:42 dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Estamos experimentando días muy interesantes en la historia de la humanidad. Y no sabemos, pero cada día se acerca más aquel día cuando Él regresa. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora, dice el Señor Jesús. Pedro escribe, pero el día del Señor vendrá como ladrón. El ladrón no viene y avisa, ¿están en casa? Porque tengo intenciones de entrar y extraer. No, el ladrón viene de repente sin que uno lo espera, y dice el Señor, dice Pedro, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, dice Pedro, ¿qué clase de personas debéis vosotros ser en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Estar alerta por la segunda venida es vivir entonces con la expectativa que Él puede venir en cualquier momento, lo cual, dice Pedro, debe afectar mi conducta. Si yo sé que el Señor viene ahora, o más tarde, o en 1 hora, en 2, ¿qué clase de persona voy a ser? ¿Voy a juguetear con el pecado? ¿Voy a juguetear con cosas que sé positivamente que no debo hacer? No, porque sé que el Señor viene y cuando Él venga yo quiero estar listo para recibirlo. El problema es que nos olvidamos de esta exhortación y pensamos, bueno, a lo mejor el Señor se tarda un poquito y tal vez no venga más. Y jugueteamos con cosas que no debemos juguetear. O permitimos cosas de nuestra vida que no deben estar ahí. Entonces Pedro dice, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Ya que el Señor viene. Ya que el Señor viene. El que tiene esta esperanza, dice Juan, ¿se acuerdan? 1 Juan 3 dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Sin embargo, los corintios no eran un ejemplo de personas que estaban esperando al Señor. No se conducían como creyentes que vivían esperando en una conducta digna al Señor. Los corintios no estaban alerta. Pablo les dice, velad, velad. Y estas son las cosas por las cuales debemos velar y estar alerta. Hay un segundo principio que el apóstol subraya también en el versículo 13 del capítulo 16. Estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe, dice Pablo. El verbo estar firmes es un imperativo también. Permanecer en la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, en este contexto no se refiere a una actitud de creer, sino que se refiere al contenido de doctrina apostólica. Este es el cuerpo de doctrina que Judas nos dice fue dado, la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre. Eso es lo que la fe o el contenido doctrinal al cual los primeros creyentes continuamente se dedicaban. Hechos capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la fe de los apóstoles. Estar firme en la doctrina evangélica
Es la condición opuesta a lo que Pablo describe, por ejemplo, en Efesios 4:14, cuando dice que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Eso es estar sacudido por todo tipo de doctrina. Y Pablo exhorta a los creyentes en Corinto a estar firmes en la fe, en la doctrina. Y ellos no estaban firmes. Ellos estaban siendo llevados de aquí para allá por falsos maestros que se habían introducido en esa congregación. Falsa doctrina en cuanto a la resurrección. ¿Se acuerdan? El capítulo 15 trata de eso. Falsa doctrina en cuanto a los dones del Espíritu. Inseguros en cuanto a lo que constituía el Evangelio. Es cierto que Satanás no puede destruir la fe de un hijo de Dios, pero sí la puede confundir y la puede contaminar. Y por supuesto, si ese es el caso, puede entonces neutralizar su testimonio e impacto. En Colosenses 2:6 dice el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo. En el caso de los corintios es aparente que ellos estaban titubeando en cuanto al Evangelio. Estaban confundiendo lo que es el Evangelio puro con filosofías de hombres. Por eso en el capítulo 1 Pablo tiene que dirigirse a ellos y les dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes, dice Dios, desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y dice en el capítulo 2, versículo 4, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de filosofía o de sabiduría, sino con demostración del Espíritu, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No podemos mezclar sabiduría humana con doctrina revelada por Dios en su palabra. No son compatibles. La filosofía, que es sabiduría humana, la psicología, no tiene nada que ver con la verdad de Dios, que Él ha revelado, por supuesto, en su palabra. Es la verdad de Dios que cambia el corazón, que convierte el alma, dice el Salmo 19:7, y es la verdad de Dios inspirada por su Espíritu, que es útil para corregir, para instruir. ¿Se acuerdan? Todos esos efectos de la palabra de Dios en la vida del creyente. Ninguna filosofía puede hacer eso. Ninguna filosofía ni psicología puede cambiar el alma ni hacer que el creyente crezca en el conocimiento de Dios. No son compatibles. Y por supuesto los corintios estaban débiles en esa área, porque Pablo también les tiene que exhortar en el capítulo 3, versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el versículo 20, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Noten eso, inútiles. Y Pablo exhorta a estos creyentes a estar firmes en la fe, así como él exhortó a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y mantened las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra o por carta nuestra. Conservar la doctrina. Debemos orar por nuestra iglesia y por otros hermanos en Cristo de esta manera. Así como
Epafras oró por los creyentes en Colosa cuando Pablo les recuerda: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Noten esto, ¿qué es lo que pedía Epafras? Que estéis firmes, perfectos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y la única manera de estar firme y seguro en la voluntad de Dios es conocer y obedecer su palabra. Es imposible estar firme en la fe sin afirmarnos en las verdades que Dios ha revelado en esta palabra de Dios. Una iglesia como Corinto, que estaba llevada de aquí para allí por todo viento de doctrina, entonces no puede estar firme. Ese era su problema. El tercer principio que encontramos en estos dos versículos, también en el versículo 13, dice: estad alertas, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Qué interesante descripción, ¿no es cierto? La palabra es andrizo y francamente es lo que quiere decir actuar como un hombre maduro, en contraste a un niño que es inestable. Esa es la idea, muy simple. Si hay algo que caracteriza a un niño es su ¿qué? Su inestabilidad, su inmadurez, porque no ha crecido, no se ha desarrollado, y es normal en cierta etapa. En el orden espiritual, un cristiano puede ser totalmente infantil también y subdesarrollado, aunque tenga años de cristiano. Y este es el caso de los corintios. Cuando Pablo les tiene que decir, o les exhorta de esta manera en el capítulo 3, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Noten, puede haber una iglesia llena de niños en Cristo. Os di a beber leche, dice Pablo, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, después de varios años. Hermanos, no seáis niños, dice el capítulo 14, versículo 20, en la manera de pensar. Más bien, sed niños en malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros, sed varoniles. Por esta razón que Pablo les advierte en el 1 Corintios 4, 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo quiere tratarlos como maduros y sin embargo él dice: ¿cómo voy a venir a vosotros? ¿Voy a venir simplemente instruyendo o tengo que venir con vara? Porque a veces lo que un niño necesita, una persona infantil necesita, es justamente eso. Un azote. Un chico a menudo necesita ciertos recordatorios, ¿no es cierto? Ciertos recordatorios. Y nuestras nietitas continuamente, sus papás les dicen: ¿Do you want a reminder? Ella sabe exactamente lo que eso significa. Un recordatorio es un llamado de atención que duele en cierta parte del cuerpo. Y Pablo dice: voy a venir a vosotros simplemente exhortándoles, hablándoles, o tengo que traer algo un poquito más doloroso, que es el azote. Los corintios eran inmaduros, no se estaban conduciendo como hombres, se estaban conduciendo como niños, como chiquitos. Se peleaban como niños, estaban divididos como niños. Se tragaban todo tipo de noción y falsa doctrina como niños. Usted le dice a un niño que Santa Claus existe y se lo cree. Hay creyentes que le dicen ciertas cosas de diferentes fuentes y se lo creen. ¿Por qué? Porque son infantiles, no conocen, no saben, no han madurado. No podían digerir comida espiritual madura, dice Pablo, o vianda. Todavía necesitaban lechita espiritual. En el capítulo 3, versículo 2, os di a beber leche, no alimento sólido, porque no podíais recibirlo. No podíais recibirlo, en verdad, ni aún todavía podéis. Y su actitud también de infantil se notaba en su falta de amor unos por otros. En el capítulo del amor, el capítulo 13, el versículo 4, por ejemplo, dice Pablo: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia,
El amor no se jacta, no es arrogante, y eran características de esta iglesia. Todo lo opuesto. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, se aguanta, ¿no es cierto? No se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y Pablo agrega entonces, el versículo 11, miren, les dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Por supuesto, esa es la característica de un niño. Va a hablar como lo que es. Pensaba como niño. Razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, entonces dejé las cosas que eran de niño. Por supuesto. Si uno es niño, va a actuar, decir, pensar, tener actitudes de un niño. La tragedia es que cuando uno llega a cierta edad, no puede continuar siendo un niño porque lo que era bonito en un principio se convierte en una tragedia. Tenemos gente en nuestra iglesia, adultos de edad, un ministerio especial, pero gente subdesarrollada en su mente, los han visto ustedes. No son una felicidad, no es algo precioso de ver. Gracias a Dios que el Señor tiene compasión y que hay hermanos que trabajan con ellos, pero no es una alegría tener un hombre de 41 años que actúa todavía como un chiquito de 6. Y en el orden espiritual es justamente lo que sucedía en Corinto. De mucha edad, o de varios años en el Señor, pero actuaban todavía como chiquitos. Y Pablo dice, la hora llegó de dejar las cositas que son de niños. Y si hay una de estas características que aquí mencioné que es suya o es de su vida, llegó la hora de crecer, mi querido hermano o hermana en Cristo. Deje de ser bebito o bebita. Es una triste descripción para hombres y mujeres, en el caso de los corintios que habían sido creyentes ya por años. Eran divisivos, como dije, camorreros. Capítulo 3, tolerantes del pecado. El capítulo 5, ¿se acuerdan? Dicen muertos de risa porque había uno cometiendo incesto con su madrastra. Ellos felices de la vida. No les importaba. Dados a litigios, capítulo 6, hermano con hermano. Se iban a la corte pagana, insensibles a la santidad de Dios. En el capítulo 11 vemos que celebraban la Santa Cena y les importaba un comino qué tipo de testimonio estaban dando. Esta era una iglesia inmadura. Ante esta realidad, entonces Pablo exhorta a estos hermanos a estar alerta, a estar firmes, a actuar varonilmente, en otras palabras, ser maduros. La exhortación continúa, mejor dicho, la exhortación a través de todo el Nuevo Testamento a los creyentes es de madurar, conducirse varonilmente, crecer, ya no ser niños. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 4:13 nos dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La exhortación continua es de ser maduros, no ser infantiles. Ahora, ¿cómo es que crecemos en madurez? Otra vez, la respuesta es francamente simple, conociendo y nutriéndonos, obedeciendo la palabra de Dios. Pedro lo pone en estas palabras, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Es imposible crecer sin la nutrición que provee la palabra de Dios. Es por medio de la palabra que nos nutrimos y, por supuesto, Pablo nos dice que esta palabra es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Otra manera de decirlo, sea maduro, perfectamente equipado para toda buena obra. Por eso la estudiamos, por eso la proclamamos, por eso estamos en la palabra. El cuarto principio que encontramos
en nuestro pasaje, también en el versículo 13, dice esforzaos al final. Estad alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes o esforzaos. El verbo en el original, krataiao, habla de fortaleza interna. El verbo se encuentra en voz pasiva y la traducción es sed fuertes, pero es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. No podemos esforzarnos en nosotros mismos, sino en la fortaleza del Señor. No es nuestra fortaleza. Es la misma palabra que encontramos en Efesios 6, cuando Pablo exhorta en el versículo 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza no es nuestra, la fortaleza es del Señor. Y lo único que podemos hacer es entonces someternos a Él, vivir en comunión con Él, ser fortalecidos en nuestro espíritu por Él. Esto nos enseña que en ningún momento podemos vivir independientemente de Él y pretender ser fuertes. Por eso me encanta esta ilustración, la traigo a la mente todos los días porque me ayuda. Yo aprendo visualmente a veces más que lo que puedo leer. Y me ayuda mucho la imagen de ver a María sentada a los pies del Señor, en contraste a Marta, muy activa, muy de aquí para allá, dando vueltas. Es imposible crecer sin la buena cosa que esta mujer escogió, que no le será quitada, que es el tiempo a solas, tiempo en comunión con el Señor Jesús. Sin eso es imposible crecer. Podemos ser muy activos, podemos estar muy envueltos aún en la obra del Señor, pero ser como Marta, preocupada por miles de cosas, excepto por la única cosa que es necesaria, que es el tiempo con el Señor. Esa imagen, para mí, vale miles de palabras. Me ayuda mucho. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Esto nos enseña entonces que no podemos ser independientes de Él. Más, Él nos dice, vosotros sin mí no podéis hacer nada. Nada. Y los corintios eran individuos débiles en sus espíritus. Y creían que en su carne podían ser fuertes. En un sentido, la carne les dominaba y francamente mucho de lo que ellos experimentaban era simplemente el resultado de vivir y responder a la carne. La ilustración tal vez más elocuente de su condición de debilidad espiritual se observa en la Santa Cena, cuando el Señor tiene que disciplinarlos por el abuso de la Cena del Señor. Pablo les escribe en el versículo 20, por tanto, cuando os reunís, no es para comer la Cena del Señor. Ellos pensaban que estaban celebrando la Cena del Señor. Fíjense qué estupor espiritual estaban experimentando, que ni siquiera se daban cuenta de lo que hacían. Porque al comer cada uno toma su cena primero. Venían y agarraban su comida. No tenían la Cena del Señor que hoy celebramos. Era una fiesta. Era una cena donde todos los hermanos participaban. Cada uno toma su cena primero y uno tiene hambre y otro está ebrio. Algunos de ellos venían y participaban del vino de una manera exagerada y por lo tanto estaban ebrios. Noten que no tomaban juguito de uva, aparentemente tomaban el fruto de la vid. Por tanto, el que coma del pan o beba de la copa del Señor indignamente, dice Pablo, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno examínese a sí mismo. Entonces coma del pan y beba de la copa. No tenían discernimiento. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? Come y bebe, ¿qué? Disciplina, juicio. Tan torpes eran. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y algunos ya duermen. No eran fuertes en su espíritu, eran débiles, aunque se creían fuertes. Porque Pablo hace mención de esto en el capítulo 10, cuando les recuerda, por tanto, el que piensa que está firme o el que se crea estar firme, tenga cuidado, no sea que ¿qué? Caiga. Algunos de ellos se creían fuertes, pero no eran fuertes. Y cayeron. Cayeron en pecado y cayeron bajo la disciplina de Dios.
que se demostraba en debilidad, enfermedad y en algunos casos la muerte prematura. Algunos ya dormían, ejecutados por Dios, así como Dios ejecutó a Ananías y Zafira en el capítulo 5 de Hechos. Pablo dice, sed fuertes, y la única manera de ser fuertes es en el Señor. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, todo lo puedo? Pero después agrega, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me acuerdo un político que usó este versículo para decir que todo lo puede. I can do all things. El problema es que se olvidó de la segunda parte. In Christ, who strengthens me. No en ti, tonto, necio. 2 Corintios 12, el apóstol Pablo, él me ha dicho, ¿se acuerdan? Cuando él rogó al Señor, Señor, quita esto de mí. Y él me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona entonces, ¿qué? En la debilidad. Más bien entonces me gloriaré en mis debilidades, dice Pablo, para que el poder de Cristo more en mí. Nunca Pablo se sintió fuerte en sí mismo. Por eso me complazco, dice, en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fortaleceos, dice Pablo, pero en el Señor. Y la única manera de ser espiritualmente fuerte es andar con el Señor, vivir en obediencia a Él y depender de su fortaleza por su Espíritu. Otra vez debemos repetir, esto requiere disciplina de nuestra parte. Sí, la fuerza es de Él, pero esto no quiere decir que somos pasivos en nuestra experiencia y nos deslizamos en nuestra experiencia espiritual, sino que nos esforzamos, nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. Nos disciplinamos en andar de una manera digna del Señor. Colosenses 1:10, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Sí, la fortaleza es de Él, pero nosotros nos esforzamos en andar como es digno de Él, dependiendo entonces de su fuerza. Gracias a Dios que la fuerza es de Él. Pero de alguna manera nos involucramos en eso, dependiendo de su fuerza. Efesios 3:16 nos dice que el Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior. Es su Espíritu que nos fortalece. Finalmente, el punto número 5, o mejor dicho, el principio número 5, el principio que encontramos en el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas en amor. La vida cristiana no es el seguir una lista de mandamientos. Yo recuerdo ser parte de una iglesia donde todo lo que hacían es decir, debes hacer esto, no debes hacer esto, debes hacer esto, no debes hacer esto, y una lista de mandamientos. Yo me acuerdo de eso. Pero no había amor. Era una actitud legalista hacia ciertas verdades bíblicas. Si esta actitud, que debe cubrir todo lo que hacemos, sin esta actitud del amor, entonces nuestra experiencia sería, y en algunos casos lo es, fría, dura, sin gozo y puramente religiosa. Dice Pablo, haced todo, no algunas cosas, sino todo con una actitud de amor. El amor complementa y balancea lo demás. El amor es el elemento que enternece nuestra práctica. Impide que nuestra firmeza se convierta en dureza. Impide que nuestra fortaleza se convierta en control y dominio de otros. Hace que nuestra madurez sea gentil y considera a otros. No permite que nuestra doctrina sana se convierta entonces en una expresión de justicia farisea, que se creían justos, porque cumplían con la ley al pie de la letra, pero su corazón, su manera de ser era totalmente opuesta a lo que Dios desea.
El amor cristiano es lo que estos creyentes necesitaban sobre todas las cosas. Esta iglesia en Corinto. Esta es la actitud que cada uno de nosotros necesitamos. No solo Pablo enfatiza la superioridad del amor en todo, sino que Pedro y Juan también lo hacen. Y con estas exhortaciones, estas dos exhortaciones, una de Pedro y otra de Juan, culminamos nuestra meditación esta mañana. Dice el apóstol Pedro, capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor, los unos a los otros, o los unos por los otros, pues el amor que cubre multitud de pecados. Y Juan lo dice así, Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vamos a orar. Señor, cuando venimos ante tu palabra y nos confrontamos con ella, nos quedamos cortos, nos damos cuenta, oh Señor, cuánto nos falta en nuestra carrera, en nuestro crecimiento espiritual. Nos damos cuenta que somos débiles, nos damos cuenta que no estamos a menudo alertas, nos damos cuenta, Señor, que nos faltan tantas cosas. Y Señor, pedimos en esta mañana que tú nos toques a cada uno de nosotros, tú, por tu Espíritu, a través de tu palabra. Redarguye a cada corazón según la necesidad y los cambios que tú deseas llevar a cabo en cada vida. Señor, venimos delante de tu presencia pidiendo que nos hables, pidiendo, Señor, que nos instruyas, y pidiendo, Señor, que nos des la gracia para cambiar en las áreas donde debemos cambiar. Donde hemos fallado, perdónanos, Señor. Confesamos eso como pecado. Danos ahora, Señor, la gracia y el poder para ser obedientes, para llevar a cabo esa obra que tú nos dices. Y, Señor, estas exhortaciones de velar, estar firmes en la fe, portarnos varonilmente, esforzarnos y por sobre todas las cosas, Señor, demostremos amor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.